¿Nadie sabe qué es bioseguridad o qué se le viene al concepto de bioseguridad? Mantener un bienestar al paciente y al personal de salud. Exacto, sí. A ver, vamos a ver en sí lo que es la bioseguridad, ¿sí? La definición de bioseguridad es un conjunto de mecanismos y medidas preventivas que permiten proteger a la salud y la seguridad del personal, tanto de salud y del paciente y de la comunidad, ¿sí? Frente a riesgos producidos tanto por agentes biológicos, físicos, químicos o mecánicos, ¿sí? Medidas, barreras que nosotros tenemos para poder brindar la atención al paciente, ¿sí? Tenemos varios principios de básicos de la bioseguridad. Tenemos tres que son muy importantes que ustedes tienen que saber, que es la universalidad, el uso de barreras y el medio de eliminación de material contaminado. La universalidad quiere decir que toda persona debe de tomar las debidas precauciones para prevenir que la piel de las membranas, las mucosas que puedan dar origen a accidentes, estando o no previstos en el contacto con la sangre o cualquier fluido corporal. Tenemos otro que es el uso de barreras, que es evitar la exposición directa de la sangre y otros fluidos orgánicos. ¿Cuáles son las barreras? Por ejemplo, el uso de guantes, el uso de mascarillas, el uso de gorras quirúrgicas, el uso de batas, todo esto son conocidas como barreras protectoras, ¿sí? El medio de eliminación de material contaminado es el conjunto de procedimientos que se realiza para eliminar el material sin riesgo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que nosotros para eliminar todos los desechos hospitalarios tenemos que hacer un proceso, ¿sí? No es que cogemos, eliminamos y el recolector de basura se lleva sin ningún proceso, ¿sí? Tenemos los principios básicos de la bioseguridad, tenemos la colocación de barreras protectoras, lo que hablamos anteriormente, las barreras o los medios que a nosotros nos ayudan para protegernos de contraer cualquier contaminación, cualquier enfermedad por medio de los fluidos, de las secreciones de los pacientes, ¿sí? Un medio eficaz para evitar o disminuir el riesgo de contacto con fluidos o materiales potencialmente infectados es colocar una barrera física, mecánica o química entre personas o entre personas y objetos, ¿sí? Es lo que nosotros utilizamos, como les decía anteriormente, para protegernos, ¿sí? Como ustedes ven en la actualidad con esta enfermedad del COVID-19, del coronavirus, pues obviamente, ¿qué hace el personal de salud? Pide medidas o barreras protectoras para ellos al Ministerio de Salud Pública, ¿no es cierto? Para evitar el contagio de las personas que tienen el virus hacia ellos, ¿sí? ¿Qué utilizan ellos? Utilizan botas, mascarilla, un traje especial igualmente antifluidos, las gafas, las gorras, los guantes, ¿no es cierto? Tenemos las precauciones universales que debemos de siempre tomar en cuenta para realizar los procedimientos hacia con el paciente. Primeramente, el lavado de manos cada vez que esté indicado. ¿Cuándo esté indicado? Antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente, después de tocar entre pacientes. Si utilizamos nosotros el lavado de manos, cuando hacemos un procedimiento con el paciente, nos lavamos las manos y hacemos el procedimiento con el otro paciente, ¿sí? Igualmente el uso de guantes, de mascarillas, de batas de protección, de anteojos de protección, según los requerimientos de cada procedimiento. Igualmente el uso de soluciones antisépticas, ¿sí? ¿Cuáles son las normas de bioseguridad generales que a nivel de nacional nosotros tenemos más comúnmente? Primeramente, debemos de mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo, ¿sí? Siempre limpiar el área. Si hacemos una curación, pues obviamente hacemos la curación y limpiamos el área, ¿sí? No es permitido igualmente fumar en el sitio de trabajo. Lo más principal, no guardar alimentos en las neveras que son exclusivas para guardar los medicamentos. Si ustedes no sé si han ido al centro de salud, han de haber visto que tienen unas refrigeradoras donde guardan las vacunas. No podemos nosotros mezclar los alimentos o lo que nosotros llevamos para servirnos en el día para
con las vacunas, ¿sí? Porque estos tienen agentes químicos que pueden igualmente dañarnos. Tenemos que igualmente manejar a todo paciente como potencialmente infectado. A todo paciente, tenga o no tenga virus, esté o no esté con alguna enfermedad contagiosa, nosotros le consideramos como paciente infectado, ¿sí? Todos los pacientes que ingresan para nuestra atención son considerados como infectados. Igualmente debemos, como dijimos anteriormente, recalco, lavarse las manos antes de y después de cada procedimiento, e igualmente si tenemos contacto con algún material patógeno, como por ejemplo un pedacito de piel o cosas así, ¿sí? Igualmente, con el tiempo iremos viendo cuáles son los adecuados lavados de manos, ¿sí? Existen varios tipos de lavados de manos que igualmente veremos en qué tiempo se realiza cada uno de ellos, ¿sí? Debemos de también tener en cuenta de utilizar un par de guantes por paciente. Tenemos que tener en cuenta que los guantes no son reutilizables, ¿sí? Son desechables, descartables una sola vez, ¿sí? Igualmente emplear mascarillas y protectores oculares durante los procedimientos que puedan generar salpicaduras de sangre o otros líquidos corporales. Nosotros debemos de protegernos o utilizar las barreras de protección de acuerdo a lo que nosotros necesitemos de acuerdo al procedimiento que vayamos a realizar. Por ejemplo, si nosotros realizamos una curación de una herida, lo único que necesitamos son guantes, mascarilla y suficiente, ¿sí? Pero si nosotros entramos a un área de quirófano donde vamos a realizar una cirugía, circular al doctor, ¿qué hacemos? Utilizamos una ropa estéril que viene la bata, las botas, los guantes estériles, la mascarilla, gafas, gorra, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento de la cirugía puede salpicar sangre o fluidos y eso nos puede contaminar al contacto con el ojo, con la boca, por la nariz, nosotros nos podemos contaminar, ¿sí? Y no sabemos qué enfermedad pueda tener el paciente. ¿Sí? Igualmente, mantener sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo en un lugar seguro y fácil de acceso, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que todo el material o las barreras de protección que nosotros utilizamos debemos de dejarlas en el área hospitalaria, no podemos andar a traer a la casa, llevarla de aquí para allá, a lo menos ahora con esta enfermedad, como les decía anteriormente, que es una enfermedad que si solo con una gota nos podemos contagiar, pues el personal de salud tiene que dejar esas barreras de protección en el hospital y no andarlas a traer en la casa, porque obviamente puede contaminarse incluso la familia, ¿sí? Igualmente, si presentamos alguna herida, por muy más pequeña que sea, debemos de cubrirnos con un esparadrapo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un corte en el dedo y curamos a un paciente, el paciente nos transmite el pus, la sangre, lo que sea, por medio de la cortadura que tenemos y ya nos infectamos, ¿sí? Es por eso necesario utilizar un esparadrapo, un curita, una bendita, ¿sí? En caso de contaminación externa accidental, debe lavarse con hipoclorito de sodio. Igualmente, si esto casi nosotros no realizamos, esto lo realiza el personal de limpieza. Si ellos realizan los procesos de cómo descartar cada desecho que nosotros vayamos descartando en cada bote que tenemos especial, ¿sí? Igualmente, evitar deambular con elementos de protección personal, ¿sí? Las precauciones universales. ¿Cuáles son las precauciones universales? Este conjunto de precauciones debe de ser aplicado en forma universal y permanente en relación con todo tipo de pacientes. Para efectos prácticos, toda persona debe de ser considerada como portador potencial de enfermedades transmisibles. Y como les dije, toda persona es considerada como persona contaminada, ¿sí? Porque cualquier persona puede tener una enfermedad transmisible que incluso ni ella puede saber y nosotros tenemos que manipular a la persona, obviamente teniendo las medidas de protección. Es importante resaltar las necesidades que todo el personal esté informado de su existencia, ¿sí? Si nosotros tenemos en claro que una persona presenta VIH-Sida, pues obviamente vamos a tener mayor cuidado con el paciente, ¿sí? Avisamos al resto del personal de salud, no a todo el mundo, ni a toda el área, ni a los otros pacientes que se encuentran, sino solo a los compañeros para que tengan mayor cuidado con el paciente. Doble mascarilla, doble guante, ¿no es cierto?, para manipular al paciente.
El lavado de manos siempre les recalco, ¿por qué? Porque es muy importante realizarse el lavado de manos para realizar todo procedimiento, el cual debe de practicarse utilizando el jabón antiséptico antes y después de cada contacto, ¿sí? El uso de elementos de protección personal en los casos en que puedan proveerse la producción de salpicaduras, de sangre u otros fluidos que puedan afectar a las mucosas o piel. Tenemos también extrema precaución para evitar las lesiones, pinchazos, cortes, etcétera, ¿sí? Luego del uso de los instrumentos cortopunzantes, las jeringas y agujas deben de ser colocadas en recipientes preparados para la desinfección, ¿sí? Con una solución de hipoclorito de sodio al 1%. Los elementos cortopunzantes nosotros no descartamos en cualquier lugar, tenemos que tener un área adecuada que se llaman guardianes, que después veremos cómo son los guardianes, para qué sirven, por qué se utiliza este tipo de elementos para descartar los desechos cortopunzantes. Cortopunzantes, ¿cuáles son? Las agujas, los bisturís, los gilets que utilizamos para cualquier procedimiento. Igualmente, evitar al máximo la práctica de la respiración boca a boca. ¿Sí? Evitar la realización de procedimientos a pacientes con heridas o lesiones expuestas. Los trabajadores de salud que presenten heridas no cicatrizadas deberán cubrirlas adecuadamente antes de tener contacto con pacientes, lo que les decía, siempre cubrir las heridas, ¿sí? Precauciones en caso de embarazo. Obviamente el embarazo no quiere decir que la persona o la mujer que esté embarazada vaya a tener mayor riesgo de contagio, pero siempre nosotros como personal de salud, como compañeros, cuando vemos que existe una mujer embarazada, le cuidamos un poco más porque obviamente existe una vida, ¿sí? Aparte de ella. Aquí vamos a ver las barreras protectoras, lo que hablamos anteriormente, ¿sí? El uso de guantes, mascarillas, batas, gorros, mandil, los lentes, ¿sí? Lo que el personal de salud está pidiendo en estos momentos al Ministerio de Salud por el problema del coronavirus que existe, ¿sí? ¿Qué son las mascarillas y respiradores? Tenemos las mascarillas que ayudan a evitar la diseminación de gotas respiratorias por parte de las personas que la utilizan. No están diseñadas para proteger contra la inhalación de partículas muy pequeñas y las mascarillas se deben usar una sola vez y luego descartar a la basura. ¿Han visto las mascarillas que la mayoría de gente utiliza para salir a hacer sus compras, para realizar sus procedimientos o sus cosas que necesitan? Pues utilizan las mascarillas comúnmente, pero estas son descartables, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas no se pueden volver a reutilizar, ya que no van a tener la mayor eficacia como la tenían a la primera vez que nos colocamos. Tenemos las mascarillas y respiradores. ¿Cuáles son los respiradores? Son máscaras especiales que se ajustan sobre la cara, evitando fugas en torno a los bordes. La mayor parte de aire se inhala a través del material de filtro. Aquí está el material de filtro, ¿sí? ¿A qué nos ayuda? A nosotros poder respirar de un poco más adecuadamente y también evita el filtro, como su nombre lo dice, es un filtro que evita que ingresen las micropartículas a nosotros y nos podamos infectar. ¿Sí? La eficiencia del filtro es de 95% para proteger de la inhalación de partículas muy pequeñas y el uso en manejo de pacientes con tuberculosis pulmonar, ¿sí? Pacientes que tienen neumonía, tuberculosis y pues ahora las N95, las mascarillas que utiliza el personal de salud por esta enfermedad, ¿sí? Que es transmisible por medio de gotitas, por medio del estornudo, por medio de la tos, pues obviamente se puede transmitir, perdón, y el filtro es el que le evita que esas micropartículas ingresen a nosotros, ¿sí? Vamos a hablar acerca de los desechos hospitalarios, ¿sí? Aparte de esto, pues tenemos las batas, que obviamente las batas quirúrgicas que utilizan, las gorras, igualmente gorras quirúrgicas, las gafas o lentes de protección, que también evita que ingrese cualquier fluido a los ojos, a la vía ocular. También tenemos las botas quirúrgicas, ¿sí? Y los guantes, que existen guantes de manejo, que son los guantes de manejo, pues los que tú puedes realizar cualquier procedimiento que no comprometa al paciente de infectarse o alguna cosa, pues para, digamos, una limpieza de alguna raspadura que tiene el paciente, que se cayó, se lastimó a penitas, podemos realizarlo con guantes de manejo. Pero si nosotros entramos a un área quirúrgica, pues vamos a utilizar los guantes quirúrgicos, ¿sí? Los guantes que son estériles, que estos obviamente no pueden ser manipulados por las manos así nomás, porque obviamente esto va a entrar a un área donde el paciente puede incluso contaminarse, ¿sí?
Tenemos los desechos hospitalarios. Son desechos generados en los procesos y en las actividades de atención e investigación médica en hospitales, clínicas, puestos de salud, laboratorios y otros, ¿sí? Tenemos los desechos, perdón. La clasificación, existe clasificación A, B y C. La A, que es considerada como residuo contaminado, ¿sí? ¿Por qué residuo contaminado? Porque al momento de manipular podemos contaminarnos nosotros, contaminar al paciente, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Son los que tienen secreciones, líquidos como la sangre, el pus, la saliva, ¿sí? La salivación, el vómito, la orina, ¿sí? Todo esto son considerados como residuos contaminados. Igual el material biológico, que son los cultivos y medios de cultivo provenientes del laboratorio clínico, ¿sí? Vacunas vencidas o inutilizadas, y los residuos quirúrgicos y anatomopatológicos, que es, por ejemplo, se realiza una amputación de pierna, de brazo, esto también se considera como desecho contaminado, ¿sí? Tenemos la clase B, que es el residuo especial, que son residuos químicos peligrosos. Son aquellos que tienen químico y que también nos pueden afectar a nosotros, como por ejemplo recipientes o material contaminado por sustancias o productos químicos tóxicos, corrosivos, inflamables o explosivos. Por ejemplo, los frasquitos de las vacunas, los frasquitos de la medicación, colocamos en este residuo especial porque tiene agentes químicos, ¿sí? Tenemos la clase C, que es el residuo común, que es de oficina, caracterizada por papeles, cartones, cajas de plástico y restos de preparación de alimentos. A esto se los considera como desecho común porque nosotros al manipular no tenemos un riesgo de contagio, ¿sí? O contaminación. Aquí vamos a ver cómo nosotros descartamos los desechos en diferentes bolsas. No todo botamos o descartamos en un solo lugar, ¿sí? Tenemos la bolsa roja, la bolsa verde y la bolsa negra, o los tachos de basura. Miren, aquí pueden ver un tacho de basura negro, rojo y verde. De acuerdo a cada tacho de basura, nosotros descartamos los desechos, ¿no es cierto? En el tacho negro, que veíamos que descartábamos el material como el papel, el cartón, ¿no es cierto? Porque nosotros no tenemos medio de contagio. En el rojo, que descartábamos todo lo que tenga fluidos, apósitos con sangre, pañales de algún paciente de orina, de deposición, la salivación, el vómito, todo esto descartamos en el tacho rojo. Y en el tacho verde, los frasquitos de las vacunas, de la medicación. Hay casos en que nosotros reemplazamos esto, ¿sí? Digamos que en el área hospitalaria no existe un tacho verde. ¿Nosotros qué hacemos? En un cartón ponemos una funda roja y colocamos con un marcador desechos especiales. ¿Por qué en un cartón? Porque como son frascos pueden quebrarse, en cambio en el cartón está protegido, ¿no es cierto? Entonces ahí colocamos los frasquitos y se le considera como desechos especiales, ¿sí? Y en la mayoría de hospitales existe siempre el tacho rojo y el tacho negro, ¿sí? Aquí están los guardianes, lo que les hablé al comienzo, ¿sí? ¿Para qué sirve? Para recolectar agujas, ¿sí? ¿Por qué creen que ustedes sean los guardianes de plástico con mayor consistencia, resistencia? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Iden puede repetir la pregunta? Que por qué ustedes creen que los guardianes para la eliminación de cortopunzantes sean con mayor resistencia, sean de plástico, ¿por qué creen? Para que el personal de salud no tenga algún accidente o pueda topar alguna inyección o alguna aguja, puede ser. Exactamente, ¿sí? Porque los guardianes nos sirven para que no haya el traspaso directo de la jeringa del bisturí hacia el medio exterior, ¿no es cierto? Y nosotros cuando manipulamos, obviamente para descartar, pues ya no vamos a tener un accidente laboral, ¿sí? Porque nosotros no sabemos de quién fue la jeringa con la que nos pinchamos, por qué sucedió, ni todo esto, ¿sí? Entonces nosotros utilizamos los guardianes que son de plástico para evitar el pinchazo directo, ¿no es cierto?
momento, porque si nosotros colocamos en una funda cualquiera, pues la aguja traspasa y nos pinchamos y nos lastimamos y existe un accidente laboral. Eso es todo, chicos, la clase de hoy. Como siempre, he tratado de hacerle lo más sencilla posible para que ustedes puedan comprender, puedan entender, puedan, más que nada, comprender, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud.